Vale, ¿se ve, Miguel? ¿Sí? Se ve perfecto. Bueno, pues vamos a empezar con esta charla en la Global Power Platform Bootcamp en Alicante. Mi tierra, la tierra a veces de Miguel, que se pasa por aquí muy a menudo. eh, Desarrolla Power BI like a boss con Tabular Editor. Bueno, vamos a presentarla tanto Miguel como yo aquí en un mano a mano. Para los que no me conozcáis, soy Rubén Pertusa López, soy MVP de Microsoft en la parte de Data Platform desde hace 7 años. Soy el Global Head para toda la parte de Data Analytics, BI y demás en Dufry. Y además, pues, colidero pues, ciertas organizaciones y comunidades de datos aquí en España, pues donde organizamos junto con Miguel, con Salva y con el resto del equipo, pues un montón de saraos que nos gustan, ¿no? El SQL Saturday de Madrid, que echamos mucho de menos en su día el de Barcelona. ¿Qué Así más es. saraos hemos hecho? Pues todo lo del grupo de Telegram, el sarao este que montamos en noviembre y que volveremos a montar ahora en primavera, que tuvimos de pico 2000 y pico personas viendo las charlas y luego pues nos envolvemos en todos los saraos estos de la Power Platform también. No sé, el año pasado hemos contado, ¿no? De por lo menos 12 o 14 charlas durante el año, ¿no? Más de una al mes. Correcto, Así correcto. que nada. Hoy vamos a batir récord porque ya tenemos la charla hasta julio, porque nos hemos metido en un fregado de dar un montón de ellas. Entonces, entre las que ya llevábamos de antes y tal, este año va a ser de récord total. Vamos a hacer 30 charlas al final del año. Bueno, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta y demás, aunque estamos muy activos ahí en el canal de Telegram o en Twitter, aquí tenéis mi email, rpertusalopez@gmail.com, el LinkedIn, rpertusa tanto en Twitter como en Telegram. Y bueno, en el canal os podéis conectar si queréis para hacer cualquier pregunta. Los materiales los voy a subir cuando termine la charla aquí a mi GitHub. Y por otro lado, me acompaña mi maestro Miguel Egea. Mi amigo, más bien, porque el quien enseña aquí en eso, tenemos que tener tú y yo una discusión algún día de esto. Pues nada, eso, yo soy Miguel Egea, ahí tenéis también mis datos de contacto, los datos de LinkedIn, de Twitter y de web. Últimamente, en lugar de hacer cosas en la web, lo que estoy haciendo es publicar en un canal que tengo en YouTube, así que me podéis buscar también. Y parte de las demos que vais a ver hoy se irán publicando también. Aparte de que la grabe el grupo de Alicante, al que estamos muy agradecidos porque nos den la oportunidad de hablar. Parte de las demos también las grabaremos, las tendremos allí en el canal de YouTube para que, bueno, para que lo vayáis viendo. Y bueno, Entonces, damos las gracias a Sumamos como sponsors. Es Miguel y yo que organizamos un montón de eventos. Es importantísimo tener siempre el respaldo de empresas, de sponsors que ayuden un poquito a mover la comunidad y hacer las cosas más fácil. Y gracias por invitarnos a charlar. A mí esto me recuerda mucho a las charlas que dábamos en la Universidad de Alicante, ¿verdad, ah, Miguel? sí, sí, Que sí. las he hecho yo, las he hecho de menos, vamos. Y, y esperemos que vuelvan, ¿no? Y esperemos que podamos apuntarnos cuando acabe todo esto, pues a todo lo que nos contaba antes Pablo y compañía. Así es. Yo, eso, muchísimas gracias, Sumamos. Siempre es verdad que cuando te pones a organizar eventos de esto es todo una aventura, porque hay que montar muchas cosas, incluso aunque sean virtuales, hay que hacer un montón de jaleo y sin los sponsors es imposible. Así que muchísimas gracias. ¿Seguimos? Bueno, lo que vamos a contar es la segunda parte de esta trilogía que nos propusimos en este Global Power Platform. Ayer estuve hablando yo de la parte de Vertipack Analyzer y de cómo optimizar modelos de Power BI, no solo cuando tienes millones y millones de filas, sino incluso modelos pequeños que se pueden convertir en auténticas bestias y que pueden provocar pues, que no los puedan ni subir a tu Power BI Service, porque el Pro te limita a 1 GB y 1 GB es muy sencillo de Muy llegar sencillo haciéndolo mal. Es muy sencillo haciéndolo haciéndolo mal. Es mal. muy Sí. sencillo haciéndolo mal
de llegar al giga y de empezar a buscar problemas donde realmente no los hay, sino que hay que saber un poquito de cómo optimizar esa parte del almacenamiento. Está grabada, yo creo que Ana María y José la subirán pronto. Hoy vamos a hablar de Tabular Editor y esta tarde en el Power Platform de Murcia tenemos 2 charlas, una más sobre cómo introducirnos a DAX y cómo de 0 a 100 en DAX, por así decirlo, Se llama DAX para pipiolo y no tan pipiolo, así que que es a las 3, ¿no? Y sí. vamos a ir con la comida ahí. Y la segunda, que vamos a hablar de DAX Studio y de cómo optimizar y mejorar la creación de métricas DAX, la depuración de métricas DAX y la optimización de esas métricas. Hoy nos centramos en Tabular Editor. Tabular Editor, que es una de las herramientas que creemos firmemente que cualquier desarrollador de Power BI tiene que conocer y yo creo que ya tiene que saber utilizarla a un nivel casi experto. Es decir, lo que vamos a ver, el objetivo de esta charla en una hora que tenemos, va a ser aprender a ser más óptimos trabajando con Power BI y con Analysis Services, porque realmente ambos son comunes, ya que Power BI tiene un modelo de Analysis Services por debajo, tanto en entornos Enterprise que hemos puesto, sino que también en entornos de Data Analyst, en entornos que no sean tan Enterprise, si hace falta. Incluso creo que los Power Users, digamos los que son el leitmotiv de Power BI y por el que nace toda esta locura, que al final yo creo que ni siquiera Microsoft esperaba que funcionase tan bien y que tuviese tanta adopción, viene, eh, viene un montón de usuarios que son típicamente usuarios de Excel, usuarios de analíticos, pero con esa característica de self-service. Creo que ni siquiera ellos se libran de tener que aprender un poquito de Tabular Editor. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo globalizado, ¿sabéis? Yo no soy profesor de economía, pero creo que es una obviedad, tal y como estamos. Rubén trabaja por una empresa de Suiza. Yo desde el 2005 no he pisado una oficina. Quiero decir que en el momento en el que estamos en una competencia global, la única forma de destacar, o por lo menos no quedarte atrás con respecto a los que compiten contigo, es conocer bien tu herramienta. Y la diferencia entre utilizar Tabular Editor adecuadamente y no utilizarlo es como la de escribir a máquina. Los que tengáis, algunos no habréis visto una máquina de escribir en la vida, ¿no? Pero los que buscarlo luego por Google, veréis que existían unas máquinas para escribir, en el que tú tenías, que se parecían a los teclados de ahora. Entre escribir a máquina, todas las copias, o darle al botón de imprimir de Word. Esa es la diferencia en productividad que se tiene con Tabular Editor. Así pues, el Rubén nos está aquí enseñando una chuleta, no haga ese spoiler, pero básicamente esa es la diferencia, así que no hay excusa, incluso si te consideras, no sé, si eres contable o del departamento de control de gestión o eres de marketing y dices, no, bueno, estos 2 frikis me quieren contar cosas que yo no necesito, quédate en la charla que sí que la necesito. Exacto, y lo que vamos a hablar al final, y es una de las charlas que teníamos muchas ganas porque casi todo es todo demo. Tenemos una PPT y se acabó, ¿vale? Vamos a hablar de cómo optimizar nuestro tiempo desarrollando bajo la experiencia pues de casi 12 años haciendo este tipo de modelos, que aunque mucha gente dice, no, si es que Power BI tiene 5 años. Power BI tiene 5 años, se creó hace 5 años, pero el motor que va por debajo, que es Analysis Services Tabular, salió en 2008 R2 que con un add-in de Power Pivot, ¿no? Salió en 2009. En 2009 sí, lo teníamos ya en versión privada. Y desde entonces es el mismo motor, solo que ha evolucionado a lo que es ahora, ¿no? Que es un motor totalmente potente al nivel de lo que era antiguamente nuestro querido análisis services multidimensional. Entonces, vamos a intentar transmitir pues, técnicas y buenas prácticas a la hora de ser mucho más eficientes creando modelos de Power BI, ¿vale? Y vamos a ver la herramienta en sí, que es el Tabular Editor. Entonces, optimizando nuestro tiempo al desarrollar con Power BI, una de las cosas, una de las herramientas que tenemos en el mundo Power BI y gracias a la comunidad, porque todo esto nació por la comunidad, pues tenemos una serie de herramientas, ¿no, Miguel? Que mejoran muchísimo lo que era antiguamente el Visual Studio para crear modelos tabulares
y en sí la experiencia de creación de Power BI Desktop. Así es que el problema de todos los que trabajáis con Power BI Desktop, en cuanto tu modelo se hace un poquito grande, surge el momento de desesperación, ¿no? Tú tenías, no sé si has puesto esa Sí, sí, diapositiva que sí, hemos está, puesto está, algunas está. veces, ¿vale? Ahora veréis a qué nos queremos referir, pero simplemente es lento, porque cada vez que creas una métrica, si tu modelo es mediano, pues te toca esperar desesperantes 5 segundos a que te aparezca siquiera para teclear. Cuando le das a intro tienes que esperar otros 25 segundos absolutamente, pues eso, desesperantes otra vez. Y cuando acabas de hacer 5 métricas, estás irritado, te tienes que levantar de la mesa y irte a tomarte un café, ¿no? Y eso es lo que vienen a solucionar este tipo de herramientas. Primero, ayudarte con que no se te rompan los nervios mientras que estás desarrollando y por otra parte ayudarte en la parte de la productividad y la experiencia de desarrollo tanto en Visual Studio, que es igual que de mala o de poco agradable en algunas ocasiones, como con Power BI Desktop, se ve, digamos, sobrepasada o gracias a Dios superada con estas herramientas, tanto con Tabular Editor como con DAX Studio y ahora Vertipack Analyzer dentro de De DAX Dax Studio. Studio, ¿no? Exacto. Yo creo que al nivel de que mi equipo, por ejemplo, ya no trabaja prácticamente con Power BI Desktop y no trabaja en ningún momento con Visual Studio para desarrollar los modelos. Es decir, y es una de las cosas que establecí. Es decir, paramos de utilizar este tipo de herramientas porque no nos están ayudando, nos están retrasando a la hora de desarrollar. Hace un año y medio os diría que, bueno, que en mi equipo, por ejemplo, les dije que lo hiciesen, que trabajasen con Tabular Editor y con Dax Studio, pero que siempre comprobasen luego en Visual Studio que el modelo en sí era consistente y que no se había roto nada, ¿vale? Ahora mismo, al nivel en el que están, no hace falta ni eso. Y estas herramientas, lo chulo es que nacieron mucho antes, hace muchos años ya, y nacieron por gente de la comunidad, por MVPs. Tenemos por un lado el DAX Studio, donde lo ha hecho Marco y los italianos y también Ferrari, sí. Ferrari, Goswell Mm, o incluso el Tabular Editor que lo ha hecho Daniel Otiquier, ¿no? mm. Así es. Y la cosa es, ¿y por qué nace Tabular Editor? ¿No? Y es el punto que llegaba, que contaba Miguel. No sé si os habrá pasado que de repente, cuando trabajabais con Analysis Services o con Power BI, vais a ver dos imágenes, os llega este punto. De repente Visual Studio, Opening File y ahí está, Opening y Opening y Opening. O ojo a este otro, mirar arriba, en la parte de arriba del Not Responding. Cambiamos una métrica y esa métrica pues se tarda otros 5 segundos y dices 5 segundos no son nada, pero cuando tienes que cambiar 15 métricas o 20 métricas te desesperas, ¿vale? Así es. O, Y sí. dile, dile. No, te iba a decir que también en algunas ocasiones te dice el complemento de Visual Studio para Analysis Services es un componente lento. ¿Quieres que lo quites del arranque? Hijo, ¿y con qué ¿Y en trabajas? qué ¿Pero con qué? trabajo yo? No, ¿en qué trabajo yo si me lo quitas del arranque, hombre? Pues esto, para la gente que no está acostumbrada a Analysis Services dirá, pero ¿qué nos estáis contando, Miguel Rubén, de Visual Studio? Vale, Eso bien, es. válido. Pero esto lo habéis llegado a ver. Ay, la foto se me ha ido. ¿Esto lo habéis llegado a ver también? No tengo la ruedecita, la pegué y se me ha borrado. La ruedecita que aparece en Power BI cuando le aprietas al Enter y aparece una ruedecita y que a veces incluso se bloquea la ruedecita completamente, ¿vale? Esa ruedecita tiene todo un objetivo y es que cualquier cambio que se hace en Power BI Desktop y en Visual Studio es un cambio online. Una de las ventajas que pensó Microsoft en su momento es, en vez de dejar la base de datos inutilizada, ¿por qué no hacemos algo para que cuando alguien haga un cambio se refleje automáticamente y lo puedan ver en tiempo real el cambio? ¿Vale? Por debajo de eso, lo que hace es una serie de procesados, process recalc, hace un montón de cosas internas para mantener el modelo online dentro de nuestro visor, ¿no? Y poder ver que si de repente cambias la métrica, se cambia automáticamente en las tablas, en las gráficas que tienes, que está genial. Pero muchas veces no quieres ver el resultado. Quieres cambiar todas las métricas porque sabes que están bien lo que estás haciendo. Y eso no se puede hacer, ¿no? Y es en ese momento en el que llega Tabular Editor, por la desesperación, creo yo, de Daniel, ¿no?
Así es, yo supongo que le pasaría igual que a nosotros. Además, hubo una charla en PAS, justo cuando salió el modelo de objetos TOM, que es lo que permite. Hay una justificación para que esto no existiese antes, y es que el modelo que había debajo de Analysis Service era un modelo muy complicado y estaba expuesto a través de APIs, pero esas APIs son un infierno para programarlas, porque en cuanto cambia la versión, aunque solo sea un Service Pack de Analysis Services, tenías que hacer un lío para que siguiera funcionando, ¿no? Entonces, no recuerdo exactamente qué año fue, yo juraría que el 17, el 16 o por ahí, salió Tom, el Tabular Object Models, y los modelos tabulares pasaron a ser por debajo un JSON que veremos luego 16, exportaré. 2016. Fue el 16, vale. Pues en el 16 o 17 hubo una charla que supongo que estuvimos, yo no conocía a Daniel Oticayer en aquel momento, pero seguramente estuvimos en la misma charla, en la que nos enseñó el creador de los modelos de Tom de Microsoft, nos enseñó cómo funcionaban ese tipo de modelos y creo que para todos los que estuvimos en aquella charla fue como una revelación. Porque el montón de cosas que se pueden hacer sin necesidad de estar conectado a un modelo, pues es brutal. Básicamente, incluso creo que lo pone él en alguna de sus charlas, porque se lo dijo a alguien la primera vez que enseñó Tabular Editor. Básicamente, Tabular Editor es un editor chulísimo de JSON. ¿Vale? Al final Perfecto. no es otra cosa. Por debajo hay un fichero con una estructura y es lo que hace modificar ese fichero de acuerdo a las especificaciones TOM. Y luego lo único que hay que hacer es enviar todo ese modelo a Analysis Services y es el que se encarga de ver cuáles son las diferencias y grabarlas y ponerlas, etcétera, etcétera. Entonces, hasta la versión 2, que es la que tenemos actualmente, es gratuito. Sí que es cierto que Daniel ha estado gastando mucho tiempo personal en esto y se ha convertido en una bestia, es decir, lo utilizamos en entornos enterprise, es decir, se ha convertido en una herramienta en la que mucha gente pagaría. Y lo que ha Así hecho es. Daniel es hacer una versión eh, de 3, que ya lo ha anunciado, que va a salir pronto, de pago, ¿vale? Pero sí que se va a mantener la 2 o sea, se va a seguir manteniendo la 2 y está la comunidad por detrás. Es decir, nosotros podemos aportar mejoras a esa versión 2. La versión 2 no se va a ir a ningún sitio y por lo tanto podemos seguir utilizándola. Es un modelo, es una herramienta que nos permite trabajar offline. Pero ¿qué pasa? Que desde verano del año pasado, donde cuando se anunció todo el tema del XML Endpoint y el poder conectarnos a ese motor por debajo de Power BI, que ya está en GA, Global en Availability Engine. servicio, en el servicio, a partir de ahí se le añadió una nueva característica que es poder hacerlo de manera online. Es decir, que cuando haces un cambio en el Tabular Editor, si quieres, si aprietas a guardar, se guarda online en el Power BI y lo ves en tiempo real en el Power BI, ¿vale? Eh, es decir, tenemos los dos sabores. Si queremos offline y no queremos desesperarnos, bien. Si queremos online, también lo tenemos, ¿vale? A Y partir el de ahora. híbrido, que es el más interesante. Hago 3 métricas, no una. Hago 3, 4, grabo, compruebo que están bien y hago otras 4 o cambio nombres o hago cualquier cosa. Exacto. Vemos que tenemos como está la comunidad detrás de esto, se añaden, cada vez que hay una nueva especificación del TOM que ha dicho Miguel, se añade la compatibilidad, el nivel de compatibilidad al último que hay. Está ya el 1560, en el 1545 es cuando salió esto del XML Endpoint, en el 1500 era cuando salió lo de los grupos calculados, eso no estaba en ningún sitio, no se puede ni siquiera ni hacer en Power BI Desktop. Es decir, la única forma para hacerlo es tener Tabular Editor, ¿vale? Así Ya es. nos da una pista de lo importante que es este tipo de herramientas y esta en concreto. Soporta Premium, soporta el nuevo Premium Generación 2, soporta los Composite Models, soporta cualquier tipo de modelo Power BI que tenemos ahora mismo con todas las mejoras que han sacado. Y si sois desarrolladores y estáis en un equipo de datos, en la parte de habilitar DevOps, que al final el tener integrado tu circuito de datos dentro de un ciclo de integración continua, creo que da un plus de calidad a lo que estamos haciendo. Y eso es imposible con Power BI Desktop, imposible de todas, y viable a través de Tabular Editor. Viable. eh, sí que está ahí, sí que está chulo cuando presentamos la tecnología. Eh, yo al menos, y creo que también Miguel lo ha dicho muchas veces, hay cosas en las que decimos al equipo y a los clientes, ¿no? Esto utilízalo, esto sí. Mm. Yo a lo mejor lo de DevOps sería hazlo, pero
siempre comprueba que luego se monta bien, ¿vale? Así Porque es. es una forma de hacer DevOps que lo divide en carpetas y demás, que puede tener su aquel, ¿no? Siempre, cuando hiciésemos DevOps, siempre mantendríamos una Una copia copia. del Sí, modelo. y todo esto viene por un tema estructural, que a lo mejor yo debería haber sido más cauto hablando de esto, y es que es un solo fichero. Al final, todo el modelo Power BI es un solo fichero. Y claro, hacer edición de un solo fichero por varias personas del equipo siempre tiene complicaciones, como bien dice Rubén. Por eso hay que ser precavido. Sobre todo porque aunque nos prometieron que el Tom lo iba a mejorar todo mucho, sí que hay ciertas partes que todavía siguen siendo dinámicas, con GUIDs dinámicas y tal, que si las tocas se pueden romper. Así es. Como Y por es ejemplo los identificadores de las relaciones, ¿no? Que son... exacto, exacto. Entonces, en vez de meter la mano, vamos a irnos a lo seguro, que es todo este tema de modelar, de cambiar métricas y demás. Y además tener este tipo de funcionalidad extra como DevOps y otra que vamos a hacer al final de la demo, que es el Best Practices Analyzer, que también es otra Qué chulo. maravilla que vamos a comentar al final. Y ya está, demo, a partir de aquí. Entonces, voy a compartir, bueno, ya veis mi pantalla, mi escritorio. Tengo aquí un modelo de Power BI conectado a VentureWorks en memoria, todo me lo he traído en memoria, ¿vale? Y bueno, quiero hacer una serie de, pues, de mejoras. Quiero traerme la comparativa contra el año anterior, quiero crearme métricas métricas en general, de tiempo, quiero actualizar formatos, quiero hacer muchas cosas, ¿vale? ¿Cómo lo haría ahora mismo? Me iría a cada uno de estos. Veis que incluso haciendo el clic ya me ha tardado unos segunditos. Me iría aquí, crearía una nueva métrica directamente, nueva métrica por aquí o nueva columna y empezaría a trabajar, ¿no? Y esto, pues uno a uno, pues te puede llevar sus 15 minutos, así con la tontería, sus 15 minutos, que si formato, que si clic aquí, que si espera a que cada uno recargue, ¿vale? Una de las cosas que aparecen cuando instalamos Tabular Editor es, y esto apareció, las External Tools se presentaron el año pasado, pues tenemos el acceso directo al Tabular Editor desde aquí, ¿vale? Una vez lo instalamos. Y al hacerle clic, directamente nos abre Tabular Editor ya conectado a este modelo de Power BI. Nos avisa, ojo, que esto sigue siendo experimental, ¿vale? ¿Por qué? Porque aunque el XML Endpoint está habilitado, que es lo que decíamos, es como una especie de interfaz que hace visible todas las tripas que tiene Power BI por debajo para poder utilizar todas esas tecnologías que hemos hablado, que llevan muchísimos años más que Power BI ahí, que es todo el tema de desarrollo de Analysis Services. Eso, aunque está en General Availability, en Premium, sigue sin estar 100% disponible aquí. Yo tengo una teoría, creo que es una teoría válida, y es que no quiere que la gente utilice Power BI como un servicio en producción de Analysis Services, porque Analysis Services hay que pagar, y si nos lo pusiesen aquí ya directamente, cualquiera podría, con servicios de Windows, eh, levantar Power BI, apagarlo y demás, y yo creo que eso no lo pueden controlar, así que lo van a seguir haciendo experimental. Yo creo que en algún momento lo abrirán, veremos cuándo, ¿vale? Pero sí que podemos hacer muchos cambios, ya os digo que cambios que funcionan perfectamente y no rompen nada. Siempre, como es una herramienta de comunidad, Miguel, que Sí, todo el mundo tenga una copia por si acaso. sí, de todas formas, hay una parte que es la que nosotros tenemos habilitada, que es no soportada, que por eso nos da ese mensaje, porque Rubén y yo, que estamos en el grupo de valientes, no sé si inconscientes, pero valientes seguro, dentro de las opciones de tabla de editor hemos habilitado todas esas funcionalidades experimentales. Si vosotros queréis ser mucho más precavidos y dormir tranquilos, incluso sin tener esa copia, con que no la habilitéis, el warning desaparece y está 100% soportado, porque si no, no aparecería no estaría como certificado en lo que pone arriba en External Tools, no aparecería ahí. Correcto. ¿Eh? Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser pues crear una métrica, ¿no? ¿Cómo se crearía una métrica dentro de Tabular Editor? Tenemos aquí todas las carpetas, roles, básicamente las tripas que decíamos que tiene Power BI por debajo, muy relacionadas con lo que veíamos antes cuando manejábamos Analysis Services, ¿no? Relaciones, podríamos crear una relación, podríamos crear una nueva tabla directamente desde aquí, podríamos crear, por ejemplo, un grupo calculado, ¿vale? Todo esto lo podríamos hacer mediante clics de manera offline aquí. Vamos a hacer, por ejemplo, una nueva métrica, ¿vale? Directamente le voy a decir que quiero una nueva métrica y le voy a decir, le vamos a llamar
total amount, y en el total amount que tengo la expresión le voy a decir que voy a hacer un sum básicamente de sales amount. ¿Vale? Tal cual, ya está. Le doy a control a salvar o a control S y directamente vais a ver aquí, en la parte de la derecha, que automáticamente ha aparecido por aquí total amount. ¿Vale? Es decir, yo podría venirme para acá y lanzarla y funcionaría, ¿vale? Es la que ya tenemos creada, total amount, ¿vale? Claro, aquí en este punto necesitamos saber un poquito de DAX, ya tenemos otras muchas charlas, también vamos a tener la charla luego de las 3 y de las 4 sobre DAX, pero si no, ¿cómo podemos empezar a extender este tipo de modelos? Y la típica casuística que es, quiero crearme todas las métricas de tiempo, de time intelligence, para directamente comparar contra el año anterior, comparar contra la semana anterior, comparar contra el year to date, ¿no? El month to date, Sí, Miguel. tener los acumulados y todo lo que tiene que ver en la relación con el tiempo es algo muy común. Es decir, tú terminas tu modelo ya tiene las ventas, tiene las faltas de asistencia, tiene la presencia, tienes todo esto y ahora dices, vale, y ahora empiezo a hacer mi gráfica de comparativa. Pues tengo que tener lo mismo con el año anterior y ya se te plantean las dudas esas de filtro por el año 2019 y qué pasa el año que viene. Tengo que tocar todas las métricas, pues ese tipo de cosas las soluciona Power BI bastante bien si haces un buen modelo. Una de las cosas que salieron y que es un vende proyectos, yo siempre lo he dicho, es los grupos calculados, ¿no? Los grupos calculados te permiten hacer eso al vuelo. Puedes definir patrones de esto es lo que es un year to date, esto es lo que es el month to date, aplícalo a la métrica que pongas en una gráfica. Cualquier métrica, porque al final todos seguimos el mismo patrón, ¿no? Si queremos el year to date, pues es el calculate de la medida del year to date de la fecha, ¿no? De la dimensión fecha, o el total year to date si queremos utilizar el syntax sugar este que tenemos en DAX. Entonces ya da igual que tengas el sales, el quantity, el cost, lo que quieras, da igual lo que esté por dentro. Y eso es un poco la dinámica que tienen estos grupos calculados. Estos grupos calculados te permiten, por ejemplo, que si yo llego aquí y me traigo mi año, me traigo mi fecha, me lo pongo en una tablita, en una matriz, y le digo que en esta matriz, en valores, le voy a decir que quiero, row headers, perdón, que quiero el más y el menos, y me voy a poner las fechas como un segundo nivel. Y yo ahora cojo y me traigo, por ejemplo, mi venta, ¿vale? Ahora mismo lo que tengo es la venta partida por año, ¿vale? Pero ¿y si quisiese hacer toda esa inteligencia de tiempo? Esa inteligencia de tiempo ya existe en esta tabla, que es un grupo calculado, que yo puedo venir, arrastrarla aquí, se guarda en columnas y ¡pum! Tachán. Ya tengo esta inteligencia de tiempo ya creada, ¿no? Es decir, tengo, en este caso, la hemos hecho rápidamente con el current, el month to date, el año anterior y el año anterior month to date, ¿no? Y que funcionaría a cualquier nivel. Vais a ver que si yo ahora de repente voy a la fecha, pues ya los números van cambiando. Voy a pasarme a otro año para que veáis que efectivamente contra el año anterior también funciona. Añádeme otra métrica, Rubén. Vamos a añadir otra métrica. Por ejemplo, vamos a añadir el margen. Vale. Pues no vamos a añadir el margen. Vamos a añadir una que el margen, ya que lo he visto el margen, digo, no la tenía en este modelo, pero vamos a ver el por qué. ¿Vale? Bueno, al añadir el margen, supongo que porque en esta implementación la puse solo con una métrica, pero básicamente funcionaría el mismo número de time intelligence saldrían para cualquiera de las métricas que tenemos. Es decir, que si tenemos el month to date, year to date y demás, y ponemos la venta y luego ponemos el margen, va a salir el month to date, el year to date para cada una de ellas. Y Eso esto, que está muy chulo, cuando alguien está haciendo pues, un análisis rápido, porque es muy, muy sencillo de hacer, no es el caso, ¿no, Miguel? Cuando vamos a producción. Cuando tú esto lo enseñas en una demo y ves que, imaginad, ahí Rubén tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 métricas, ¿vale? Y tú piensas en que tienes que hacer
month to date, previous year, month to date y year to date, que son 4, pues 9 por 4 tienes que hacer 36 métricas. A un minuto por métrica entre darle formato y no sé qué, pues ya sabéis, 1 hora de trabajo para hacer las 36 métricas. Dice, leches, en 5 minutos he creado todos los grupos calculados y ahora me da igual tener 9 que 99. Eso va a funcionar siempre. La verdad es que es como un wow, ¿vale? Y además tienen un montón de configuración, pero cuando esto se lo enseñas al jefe te dice, oye, qué chulo, es verdad, tengo todos los cálculos de tiempo, pero quiero el month to date de las ventas y el previous year de la cantidad. Entonces tú haces así con los dedos y dices, pues a lo mejor eso no lo puedo hacer, ¿no, Rubén? Exacto, a lo mejor no lo puedo hacer, ¿por qué? Porque toda la inteligencia de tiempo aparece para todas las métricas. Sí que es cierto que no hemos hablado cómo crear este grupo calculado, porque ya de por sí eso sería otra charla, ¿vale? Pero si tenéis dudas podemos dejar referencias y hay un montón de vídeos de cómo crear estos grupos calculados nuevos en Tabular Editor, ¿vale? Y hay otro pero de los grupos calculados. Bueno, Rubén y yo tenemos que decir y pediros perdón a todos los que seáis grupos calculados lovers, porque ni él ni yo lo somos. Los contamos porque están, pero no somos ni muchísimo menos fan de los grupos calculados. Otro de los motivos es que tienes que utilizar, cuando estás implementando grupos calculados, tienes que utilizar una cosa que se llama Selected Measure. ¿Es? La medida actual, de alguna manera, es lo que dices ahí. Cuando utilizas Selected Measure, cuando utilizas Username, cuando utilizas Today, cuando utilizas cosas que DAX no puede prever de antemano, no los tiene dentro de su motor, lo que hace es automáticamente romper todos los objetos de caché que tengas. ¿Qué quiere decir eso? Rendimiento. Problemas de rendimiento. Problemas de rendimiento. Es verdad que esos problemas no son nada obvios en modelos medianos y pequeños. Es decir, que esta pega que estamos diciendo también es un poco de formación profesional bueno, de modelos un poco más exigentes, ¿vale? Pero dicho esto, tenerlo en mente, ¿vale? Que están súper bien, que si os funcionan, no os vayáis a dejar a quitarlos porque habéis visto una charla de Miguel y Rubén, pero nosotros no somos nada fan de los grupos calculados, ¿vale? Y es sobre todo eso, que al final no solo rendimiento, sino que cuando te piden un Y informe, funcionalidad. nunca te piden todas las métricas de tiempo para todas las métricas. No, te dicen aquí ponme la venta y el year to date de la venta, pero aquí ponme solo el month to date del coste. No quiero el year to date del coste. Y es como, anda, ¿y ahora qué? ¿Vale? Entonces, es cierto que no vamos a gastar tiempo, pero para que veáis que existe, ¿vale? Lo creáis, cuando hemos hecho botón derecho se puede crear el grupo calculado, como hemos visto antes, y sería ya cuestión de crear los calculation items y crear cada uno de ellos, ¿vale? Esto hay un montón de demos, de nuevo vamos a dejar los materiales para que lo tengáis, pero el objetivo de esto es decir, vale, y si yo ahora me quiero crear todas esas métricas y quiero tener también, sé que existen los grupos calculados y que los puedo utilizar, pero quiero también tener la flexibilidad de crearme todas esas métricas de tiempo y yo utilizarlas según mi necesidad en cada uno de los informes, ¿vale? ¿Cuál es el siguiente paso lógico que podemos tener? Pues sería, por ejemplo, venirnos aquí y crear un Quick Measure, ¿no? Y en el Quick Measure si no sabemos mucho de DAX, es una muy buena herramienta para aprender DAX porque directamente, ahora ha aparecido, directamente te va enseñando una serie de estructuras y de patrones de DAX que ya están hechas y que a partir de ahí podemos aprender, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, el year to date, le podríamos decir que quiero el year to date de, donde tengo por aquí, Del bueno, peso. sí, del que sea, del descuento. Hay algo que no le está gustando. Y podríamos hacer, Sí, por sé ejemplo, lo que no, sí, lo que no le está gustando es que le has quitado la propiedad available in MDX y entonces no suma y no lo puede utilizar. exacto. Ahora llegaremos ahí en un segundo. No se puede Vale, bueno, adelantar 3D. he cogido una métrica, la hemos arrastrado aquí y cogemos, lo único que nos pide es que tenemos que añadir también nuestra dimensión fecha y la columna fecha de nuestra dimensión fecha, ¿no? La añadimos aquí, le decimos OK. Todo esto se va a generar. ¿Veis este working on it? Esto es el pantallazo que me faltaba en la PPT. Estamos esperando sus 3 segundos y ya tenemos esta métrica que funciona, ¿vale? Y que además vemos cuál es el patrón. Es decir, para hacer un year to date sería siempre tan sencillo como cambiar esta métrica.
Pero si ahora queremos también el year to date del año pasado y queremos también la diferencia en porcentaje y diferencia en valor del año pasado, son otras 3 o 4 métricas que queremos hacer. Es mucho tiempo, ¿vale? Y es aquí donde llega la magia de Tabular Editor. ¿Por qué? Porque podemos crear todo esto de manera programática, lanzar todos estos patrones y con un clic generar todas estas métricas para cualquier métrica que tengamos en nuestro modelo, ¿vale? Y es justo lo que vamos a hacer en esta siguiente demo. Voy a cerrar esto, estamos en este modelo, quiero generar todas esas métricas de tiempo, lo tengo abierto en mi Tabular Editor, que lo tengo por aquí, vamos a cerrar esta parte, y mi Tabular Editor está aquí, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora mismo va a ser empezar a crear un patrón dentro de Tabular Editor para poder generar todas estas métricas. Y eso se hace con un script dentro de la ventana de scripting avanzado, ¿vale? Directamente aquí podemos utilizar código.net para hacer cualquiera de las transformaciones que queramos nosotros, ¿vale? En este caso, por ejemplo, lo voy a pegar porque para ir un poquito más rápidos, si nosotros utilizásemos, nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a hacer un for each por aquí de las medidas seleccionadas y en este for each lo voy a cerrar. Nosotros lo que vamos a hacer es que para cada medida seleccionada va a entrar dentro de este for each y va a ejecutar el código que hay dentro de este for each, ¿vale? Y esto va a ser 1 a 1 de cada medida que tengamos seleccionada en M. Es decir, nosotros podríamos directamente aquí hacer una cosa que es m.output, ¿vale? Y si ejecutásemos esto, directamente me aparece la primera que tengo seleccionada, que es Total Sales Amount, cierro, me aparece la segunda, que es Total Amount, cierro, me aparece la tercera, que es Internet Order Line Count, cierro, ¿vale? El punto output nos permite hacer todo el tema de depurar el código, ¿vale? Estamos trabajando con .NET, es cierto que hay que tener un conocimiento previo de .NET, pero aún así en la página oficial de Tabular Editor hay un montón de scripts de ejemplo para crear todo esto que ya incluso vienen, ¿vale? Es decir, que como hemos visto el patrón para hacer un year to date, ¿cuál sería? Lo tengo por aquí. Vamos a pegarlo y vamos a hacer una cosa que es DAX Object Name.output para que veáis un segundo. Voy a elegir una solo. El DAX Object Name básicamente lo que nos da el nombre entre corchetes de nuestra medida, ¿no? Es lo que vemos en la parte de la derecha de aquí, ¿vale? Lo que tendríamos cuando las utilizamos dentro de DAX, ¿vale? Con esto, directamente, pues nosotros podríamos hacer esto, ¿no? ¿Cómo hemos dicho antes que era nuestra dimensión, o sea, nuestra fórmula de year to date? Calculate de una métrica dates year to date, o si queremos el total year to date de la métrica y luego de la fecha, ¿vale? Es decir, si ahora, por ejemplo, lanzo esto de nuevo, esta es realmente la métrica que queremos crear, ¿vale? Pero es cierto que si ahora yo me voy aquí a Total Units y la lanzo, es esta. ¡Pum! Ha cambiado automáticamente. Seguimos el mismo tema de tengo un patrón que va cambiando dinámicamente según lo seleccionado, ¿vale? Y ahora es tan sencillo como nosotros coger y decirle, vale, vamos a crear una métrica que es el year to date. Lo primero vamos a darle un nombre, que es el nombre de mi métrica, espacio year to date, ¿vale? Al final cada métrica tiene que tener un nombre único. Y lo que vamos a hacer en este caso va a ser este tipo de código, que es de la tabla en la que pertenece mi métrica, vamos a utilizar una función que se llama addMeasure. Vamos a añadir esta nueva métrica, que es el nombre que acabo de crear aquí. Y además le vamos a poner exactamente el código, para que lo veáis aquí como más en una línea, el código exacto que hemos puesto antes, ¿no? Que es el calculate del DAX Object Name del dates year to date, ¿vale? Y además vamos a guardarlo en una carpeta dentro de Power BI, que es la carpeta Time Intelligence Year to Date, ¿vale? Si yo ahora cojo y le aprieto a Internet Total Units y lanzo esto, directamente se acaba de crear una carpeta aquí de Time Intelligence donde en el Year to Date tengo el Internet Total Units Year to Date. Si le hago doble clic, exactamente lo que queríamos, ¿verdad? Esto no ha aparecido aquí porque no es salvado. Es decir, estamos en el modo offline. Entonces, yo ahora, por ejemplo, si puedo borrar, hay control Z, todo esto funciona, yo podría hacer aquí, selecciono todo con el Shift y le digo, voy al script y le digo ejecutar
y me crea el Time Intelligence de todas estas. ¡Pum! En 2 clics, todas estas métricas, ¿vale? Vamos a borrarla de nuevo, porque es que vamos a ir más allá. No solo vamos a hacer el Year to Date, vamos a hacer el Year to Date y el Year to Date del año pasado. Y el Year to Date del año pasado, pues es tan sencillo como utilizar el mismo patrón, solo que en el Dates Date vamos a cambiarlo a un Same Period Last Year. En este caso, vamos a poner un segundo código, lo tengo por aquí, ¿vale? Donde igual ponemos el nombre de la métrica, el calculate de lo que sería nuestra métrica con corchetes, dates year to date, pero del same period last year del date, ¿vale? Si esto lo ejecutamos de nuevo con el total units, pum, me lo crea, pero ahora tengo 2 métricas por cada métrica que tenga seleccionada. ¿Por qué? Porque cada vez que entre en el for each de cada métrica seleccionada, me crea estas 2 métricas, ¿vale? Esto podríamos directamente coger y decirle, ahora yo lo quiero guardar, este script, como una acción. Y al guardarlo como una acción, lo vamos a guardar el Power Plan for Simple, va a aparecer como una acción disponible cuando tengamos métricas. Le decimos OK. Y aquí, directamente, en botón derecho, lo que yo puedo hacer es, vamos a borrarlo, selecciono, pero ahora en vez de ejecutar este script o de guardarlo, de tenerlo aquí pegado, ya no hace falta, se puede borrar, porque yo directamente voy a hacer botón derecho, Custom Actions, y aquí me voy a ir al pp simple. ¡Pum! Y me las crea las 5 que tenía para cada, o sea, las 2 métricas para cada una de las métricas que he seleccionado aquí directamente, ya los tengo y esas se pueden utilizar, ¿vale? Nosotros os vamos a dejar como parte del material todo el código con el código final con todas las métricas de tiempo, ¿vale? Lo voy a pegar por aquí, donde tenemos las últimas 4 semanas, tenemos el month to date, el 12 meses rolling, quarter to date, year to date, previous week, todo eso ya generado, ¿vale? Y directamente aquí nosotros podemos guardarlo como una acción, como hemos hecho, y lanzarlo, o directamente ejecutar el código, como hemos dicho, total units, ejecuto este código y me saldría toda la dimensión de Time Intelligence para mi total units. Y esto genera un montón de métricas. Y una, por así decirlo, de las desventajas de esto es que tienes un porrón, como le gusta a Miguel decir, un porrón de métricas para cada una de las métricas, ¿no? Se complica un poquito más en sí el manejar todas esas métricas, pero Miguel tiene una pedazo de demo al final para solucionar este problema. Entonces ya tendríamos todo esto y esto lo que nos permitiría directamente es irnos a nuestro, vamos a guardar, vamos a lanzarlo con todas las custom actions, ya lo tenemos por aquí, guardamos, nos vamos a nuestro Power BI, ya tenemos la carpeta, como se ha guardado, ya tenemos la carpeta creada con todo. Y aquí directamente, pues sería tan sencillo como irnos al año anterior, por ejemplo, le decimos que el total sales amount lo quiero utilizar, el crecimiento del año anterior, lo quiero utilizar como líneas en mi gráfica y que además quiero que la gráfica en los colores, quiero, por ejemplo, que el valor que tengo, donde tengo las barras, sea un condicional con el crecimiento. Y si el crecimiento es positivo o negativo, pues salga rojo o salga en verde, ¿no? Aquí en el FX le diría que yo puedo utilizar, por ejemplo, una regla y en la regla, perdón, un campo y en el campo le voy a decir Internet Sales, no, perdón, una regla. En el campo le voy a decir Internet Sales de mi Time Intelligence. La tengo por aquí, year to date, el total amount, previous year, total sales amount, previous year, growth percentage. Le digo que cuando sea menor que 0, que lo ponga en rojo, le digo OK y ya me pondría esto, ¿vale? Esto mejorando todo el dashboard, añadiéndolo al resto de columnas y al resto de tablas, pues se nos podría quedar algo tan chulo como esto que tenéis por aquí, ¿vale? Y que funcionaría con cualquier selector y demás, ¿vale? Más cositas.
veis que, por ejemplo, le hemos puesto un porcentaje, pero el porcentaje, o sea, no hemos puesto el formato de porcentaje, aunque hayamos creado una métrica que es un porcentaje, ¿no? Otra de las cositas, así por un poquito más rápido, otra de las cositas que podemos hacer directamente es cambiar el porcentaje. Y esto es con otra acción muy sencilla que también la vamos a dejar, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener aquí un porcentaje por defecto que es para cualquier medida que tengamos, cámbiale el format de string directamente sin decimales, pero si además en el nombre contiene un porcentaje, ponle el formato porcentaje. Yo podría lanzar para toda la carpeta de Time Intelligence, le podría decir Custom Actions, el formato por defecto, salvo, y si nos vamos de nuevo a nuestro Power BI, se está refrescando ya. Ya tengo el porcentaje, ¿vale? Y otra de las demos que dijimos ayer que íbamos a hacer es directamente cuando nosotros queremos mejorar temas de rendimiento o el espacio del modelo que tenemos en Power BI, una de las características que se suele recomendar y que solo se puede ver en Tabular Editor es el isAvailable MDX para las columnas. isAvailable MDX para las columnas te permite o te genera lo que se llama una jerarquía que está disponible en Excel, ¿no? Esta jerarquía para luego que un usuario en Excel pueda arrastrar, porque Excel se basa en MDX y MDX necesita este tipo de propiedad. Estas jerarquías ocupan espacio y estas jerarquías no sirven para nada en campos que se están utilizando para métricas, es decir, no sirven para nada en tablas de hechos, por ejemplo. Sería tan sencillo como nosotros aquí seleccionar todas estas columnas, decir, y para ello antes de esto me voy a conectar con DAX Studio para que veáis que efectivamente cambia. Me voy a conectar con DAX Studio. Esto es la demo que hicimos ayer en Vertipack Analyzer. Me conecto. Le voy a decir, me voy a conectar a nuestro Power BI, que además vamos a hablar mucho de DAX Studio luego a las 4. Y aquí lo que le vamos a decir es, en avanzado, vamos a ver las métricas. Vemos que en Internet Sales tenemos un espacio, todo esto lo explicamos ayer, que esto sería el espacio que ocupa en memoria esta jerarquía, ¿vale? Y esto es el espacio que está ocupando en memoria esta tabla, pero esta jerarquía para Internet Sales no tiene ningún sentido. Y aquí hablamos en pequeños megas. Este modelo está ocupando muy poquito en memoria, 11 megas, pero por ejemplo, el modelo que utiliza mi equipo son entre 100 y 200 gigas de RAM, ¿vale? 1 giga ya merece la pena. Solucionar esto ya merece la pena, ¿vale? Y esto no sirve para nada, es una de las malas prácticas. ¿Cómo lo hacemos? Directamente me voy a mi Tabular Editor y en el Tabular Editor que lo tengo por aquí, he seleccionado todos estos campos de la tabla Internet Sales y aquí le puedo decir isAvailable MDX a falso, ¿vale? Salvo, y si me voy a mi DAX Studio de nuevo, que lo tengo por aquí, está ejecutándose, si le doy a mi DAX Studio, lo tenía abierto, ya no sé dónde está, aquí, lo tengo aquí. Y le digo, a ver métricas, veis que ya en la jerarquía se ha convertido a 0, ocupa 0, ¿vale? Esto es fundamental para todo el tema de optimización de almacenamiento dentro de Power BI. Vale, esto más o menos sería el trabajo básico que solemos hacer en Power BI y en Tabular Editor, ¿no? Pero podemos ir mucho más allá. Entonces, vamos a hacer una segunda demo y la segunda demo va a ser hacer una estrategia de particionamiento dentro de Power BI, ¿vale? Esto es un concepto más enterprise, ¿no, Miguel? Sí, el concepto particionado existe en Power BI y en Power BI Premium a través del Range Star, Range Len, y por ahí tenéis cientos de tutoriales en los que podéis ver cómo se hace. El concepto básicamente es, yo tengo un modelo mediano o grande y yo no le puedo decir procésate completo, porque en el tiempo en el que se está procesando, todo el dato en crudo tiene que ir a la memoria y a lo mejor simplemente ahí te pasa de lo que ocupa la memoria. Por lo tanto, como buena práctica, tú lo que haces es particionar esos datos con algún criterio, generalmente un criterio temporal, por años, por meses, por días, y procesas exclusivamente aquello que se ha modificado o que tú conoces que se ha modificado en tu sistema. De esa manera, lees menos datos, trabajas con menos datos, evitas que se te saturen los servidores y por otro lado eres mucho más rápido a la hora de entregar información. Entonces, lo que vamos a hacer, eso que contaba Miguel,
es una de las cosas que podemos cambiar no en Power BI Desktop, pero como os hemos dicho, sí que podemos también trabajar con modelos en la nube. Y modelos en la nube sabemos que tanto en Premium como en Premium per User tenemos el XML Endpoint habilitado en General Availability desde hace 2 meses, ¿no? Un mes y medio, una cosa así, ¿no? Tenemos creado aquí un PPU, un Premium per Premium per User. user. Ya tenéis ahí el iconito del diamante, donde tengo un modelo subido que tiene el dato, un modelo de AdventureWorks que tiene 2017. Esto, para que veáis, ya está conectado con un Premium per User y yo me puedo conectar a ese Power BI desde cualquiera de las herramientas que utilizamos en el día a día, ¿no? Por ejemplo, en Management Studio, yo directamente puedo venir aquí y decirle que me conecte a mi Power BI, pero le voy a decir, evidentemente, utilizar mi usuario, que lo tengo por aquí. Un segundo. Mi usuario para poder ver la información, ¿vale? Como tengo 40.000 cuentas, pues necesito también perdonar un poco por... El que Y, esté libre de pecado que tire la primera piedra. y aquí nos aparece, vamos a verlo, nuestro Internet Sales con las tablas y vamos a ver un poco la chicha, ¿no? Los internals de Internet Sales. Tenemos nuestras particiones y si vemos las particiones de esta tabla, viene por defecto la partición que hemos creado en el Power BI Desktop, que ya os digo que es una partición, y vamos a verlo, es una partición que tiene un código M, este es el código M que veríais dentro del Transform de la query de Power BI, que solo se está trayendo 2017 entero, este año 2017, ¿vale? Tan sencillo como si pudiésemos copiar y pegar este código y poner nuestro rango, pues podríamos hacerlo para un año, para un mes, para los últimos 15 días y demás. Todo esto es lo que hace por debajo el incremental refresh que comentaba Miguel. Y es un mito que mucha gente desconoce, parece que en el service solo se puede trabajar con particionamiento así, con el incremental refresh. Y no, si tienes premium, tú puedes crearte tu propio particionamiento. Es más, para todos esos modelos enterprise que antes estaban en análisis services y que ahora se quieren migrar, sería imposible, o un punto, un bloqueante, el tener que todo el mundo adaptarse a este incremental refresh, ¿no? Hay estrategias de particionamiento que son una locura. Miguel y yo hemos visto estrategias que son una locura, incluso en dimensiones, ¿vale? Entonces, para ello, sería tan fácil como crear más particiones aquí. ¿Lo podemos hacer con el Tabular Editor? Por supuesto. Pero esta vez lo vamos a hacer de una forma un poquito más avanzada y en el Tabular Editor lo que vamos a hacer aquí va a ser conectarnos a nuestra instancia de Power BI Premium. Vamos a conectarnos con mi cuenta de nuevo, admin, con el password que yo no me lo sé de memoria. Y vamos a bajarnos este modelo, que es la compatibilidad 1520, que es el de, no, perdón, el de New Azure. Y lo que vamos a hacer, en este caso, es utilizar un código un pelín diferente. Y este código, que lo vamos a ver por aquí, ya tengo aquí mis tablas, tengo Internet Sales, veis que tengo una partición, que es la misma partición que hemos visto antes, este es el código M, y aquí lo que vamos a hacer es un nuevo script, ¿vale? Y este nuevo script vamos a empezar, y lo voy a ir pegando poco a poco para ir entendiendo el script. Vamos a empezar leyendo un fichero externo. Y ojo, esto es una de las cosas más potentes que tenemos en Tabular Editor. Tenemos ficheros externos y Miguel os va a enseñar otra estrategia con ficheros externos, donde aquí tengo mi código M. Si yo lo abro, el código M que tengo en mi carpeta, básicamente es el código que hemos visto M de antes, donde le he puesto dos parámetros, start date y end date, me los he hecho yo como yo quiera, porque al final lo voy a sustituir con .NET, para poner las fechas que yo quiero. Y por otro lado, voy a utilizar el partition metadata. Y el partition metadata, que es otro fichero externo, voy a tener todas las particiones que quiero crear y el start date and date que quiero poner, ¿vale? El nombre y el start date and date. Y esto directamente con el partition script, que es lo que estamos haciendo, nos volvemos a Tabular Editor, cojo, leo también mi fichero con el JSON que tiene todas las particiones, lo convierto en JSON
Y ahora sí, voy a leer dentro de cada uno de los nodos de ese JSON, que es el nodo particiones, voy a leer y voy a crear todas esas particiones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, sustituyendo la partición, el start date y end date, por lo que venía del JSON de start date y end date. Y segundo, creando la partición. Es decir, tan fácil como antes que hemos hecho un add measure, ahora lo que vamos a hacer es un add mPartition, donde le vamos a poner el nombre que venía en ese JSON, el nombre de cada partición que estamos iterando aquí, y además le vamos a añadir el current m, que es el código que acabamos de sustituir con el código m, pero sustituyendo el from date to date que teníamos en esas particiones. Cerramos y esto es tan sencillo como aquí le voy a dar voy a seleccionar Internet Sales, le voy a dar a crear y me crea todas estas estrategias de particiones, ¿vale? Esto, Fijaos lo importante que es, porque no es solo ya que haya generado las particiones, que también, ¿vale? Que por supuesto es espectacular, como todo el que hayáis tenido que lidiar con particiones, hacer esto es un auténtico infierno. No te equivoques en poner una fecha solapada con otra que no te van a cuadrar los datos. En fin, tienes que tener una serie de precauciones que de esta forma programáticamente tú puedes prevenir y olvidarte de meter la pata. Pero es además que cualquier desarrollo basado en metadatos es escalable y mantenible. Lo que queremos decir con esto es que al final tú lo que tienes es ficheros de configuración externo que te configuran tus particiones. Si de repente tu cliente te dice que la estrategia o detectas que la estrategia de partición no es adecuada, cero problema en cambiarlo. No es perder otra vez el montón de tiempo incluso si quieres hacer pruebas, es mucho más eficaz desde ese punto de vista. Entonces, aquí hay como dos vertientes que me parecen resaltables dentro de lo que estamos viendo. Por una parte, en sí el hecho de crear las particiones, que es espectacular. Por otra parte, que esas particiones se basen en metadatos, que en este caso son externos, que por lo tanto hacen que la generación del modelo sea simplemente replicable, ¿no? Yo puedo borrar todas las particiones, volverlas a generar y quedarme tan tranquilo. ¿Ok? y entonces lo que vamos a hacer es directamente refrescar, ¿vale? Vamos a refrescarlo, están refrescándose, lo acabo de poner o debería refrescarse, si no voy a lanzarlo otra vez. Vale. Y se debería empezar a refrescar, las particiones ya han aparecido en Management Studio, se debería empezar a refrescar y una vez se refresquen, pues aparecerá el código aquí, pues con todo el tiempo. Como veis, de 2017 tenemos todo. Miguel, tu demo. Venga, voy a compartir pantalla. A ver un segundito, porque no quiero que me pase como a ti, que no se vea dónde tengo el tabular editor. Es que yo no sé por qué pasa eso en Teams, pero me pasa siempre. Ah, sí, es un poco infernal, ¿vale? A mí voy a compartir la pantalla, que no estoy acostumbrado, porque el tabular editor me abre ahí y no he logrado, solucionarlo. Bueno, hablábamos de desarrollo basado en metadatos, ¿vale? Fundamentalmente es porque sea mantenible, porque lo que estemos haciendo tenga una configuración que simplemente yo pueda replicar una y otra vez y además que sea fácil de utilizar. Hilamos eso también con el concepto que decía Rubén de a mí me interesa para esta métrica calcular el year to date y el month to date y para esta el parallel period y el porcentaje de crecimiento con el año anterior. Es decir, que yo pueda decidir para cada métrica qué cosas hago y qué cosas no hago. Eso no quiere decir que no se pudiese hacer que no se pudiese hacer antes, ¿no? Yo podría hacer en una métrica botón derecho, aplicarle las custom action que tenga que aplicarle y resulta que una podría ser el year to date, el otro el previous period, el otro bla, 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 podría tenerla segmentada y yo manualmente decidir cuáles se generan. Volvería a incurrir en un montón de tiempo simplemente para generar las métricas que, como habéis visto, Rubén puede generar. Otra alternativa es la genero todas y luego borro los que me sobran. Aún así, requiere de tener un guioncito de exactamente de lo que quieres, de acordarte de no sé cuántos, y si tienes que volver a regenerar porque has detectado que el patrón que has hecho es mejorable o Microsoft ha sacado una actualización o no sé qué cosa, pues es un auténtico infierno. Entonces,
¿Hay alguna alternativa a eso? Es decir, ¿podemos nosotros con Tabular Editor mejorar esa experiencia? Pues la respuesta es sí. Y lo que os decíamos antes, cuando tú vienes aquí a preferencias, en todas estas preferencias hay una que pone add metadata annotation, ¿vale? Y hay alguna más por aquí que os paso para que cuando veáis el vídeo veáis cómo lo tengo yo, ¿vale? Para que sepáis exactamente qué tenéis que hacer para que os aparezcan. Y cuando hacéis eso, aquí en metadatos os van a aparecer, entre otras cosas, las annotations, ¿vale? Estas anotaciones son metadatos que tienes dentro del modelo. Rubén nos ha enseñado cómo hacer metadatos leyendo ficheros externos, que es súper potente. Pero ¿qué tal si nosotros pudiésemos hacer esos metadatos dentro del propio fichero? Entonces, imaginad que yo quiero definir cuál va a ser mi estrategia de Time Intelligence. Pues yo me vengo aquí a mis annotations. Fijaos que ya hay una anotación por defecto que es el formato. Y ahora me voy a venir, voy a generar una nueva anotación y a esta anotación le voy a llamar TimeCalc, ¿vale? Y en el valor le voy a decir, quiero hacer el year to date, quiero hacer el quarter to date y quiero hacer el last 12 months, ¿vale? Por ejemplo. Ok, y voy a hacer una más y le voy a llamar tooltip. Y le voy a llamar, esta métrica muestra el número de filas sin tener en cuenta las filas impares, porque así es el criterio de negocio, ¿no? Hilando esto con la autodocumentación de los proyectos. Es decir, si nosotros somos capaces de mantener los metadatos, de mantener la documentación, de mantener lo que tiene que ver con el modelo dentro del propio modelo, tenemos un camino andado, ¿vale? Porque es más fácil de mantener, cuando duplicamos el modelo, quitamos cosas o ponemos, sigue estando aquí, etcétera, etcétera, ¿vale? Con todo esto, ¿qué podemos hacer? Pues igual que decía Rubén antes, yo me puedo venir aquí a Advanced Scripting, ¿vale? Decirle que quiero borrar esto que hay aquí, ¿vale? Y empezar a configurar que se lea esa información, ¿vale? Entonces, para obtener eso, yo lo que voy a hacer es lo mismo que ha hecho Rubén antes, ¿no? Para cada métrica que está en la medida seleccionada, voy a hacer un obtener anotaciones, que se hace con esta instrucción de aquí. Como le he añadido una C, voy a poner aquí TimeCalc para que veamos las opciones y voy a poner ese punto output, ¿vale? De tal manera que vamos a ver qué contiene. Ok. Si yo ejecuto este script seleccionando estas tres filas, El punto y coma, y Miguel. le paso C#, punto y coma lovers, there we are. Pues la primera, que no he puesto contra qué métrica es, tiene eso que acabo de escribir, year to date, quarter to date. La segunda tiene lo mismo. Y la tercera tiene null, no tiene nada, porque a esta métrica que se llama sales amount no le he puesto nada, ¿vale? Entonces, si yo me vengo aquí a sales amount y en su time calc, en lugar de ponerle estas tres, le quito el quarter to date, pues básicamente para esta métrica haría el year to date, para la otra haría el quarter to date, ¿ok? Entonces, ya sé que soy capaz de acceder a esas propiedades. Ahora vamos a seguir haciendo modificaciones sobre esa. Entonces, lo primero que voy a hacer es partir ese string que he puesto, como son varias métricas, year to date, month to date, last 12 months, etcétera, etcétera, lo que voy a hacer es utilizar la funcionalidad de C# de dividir unos split por coma para obtener cuáles son los script, cada uno de los valores. Y luego voy a hacer simplemente un switch, ¿vale? Tengo aquí el código para no entreteneros, os lo voy a pegar y lo voy a enseñar. Sí, lo que voy a hacer es un year to date, ¿vale? Lo que quiero conseguir es, lo que voy a hacer es, voy a utilizar una variable que se llama nombre original, esas las tengo definidas acá y las voy a pegar arriba del todo y os voy a contar por qué. Cuando vosotros os vais entre un modelo y otro,
o queráis ejecutar entre un módulo y otro, querréis poner las medidas en una tabla de métricas, ¿vale? Podría ser la tabla actual, es decir, que yo tengo estas métricas y los cálculos lo haga dentro de esto, pero en algunas ocasiones quieres crearte una tabla que se llame medidas e ir metiendo ahí todas las medidas, o crearte una tabla que se llame cálculos de tiempo o cálculos de tooltip y otra, en fin, que te puedes organizar de diferentes formas, y este script lo que te permite es, pues eso, que tú vengas aquí, configures cómo se llama y se acabó. Rubén le llama a la tabla team date, yo le llamo date, tú le llamas fechas y el otro le llama, me da igual como sea, ¿no? Pues aquí lo que hacemos es especificar cuál es nuestra dimensión de tiempo, y aquí especifico cuál es el folder de destino, ¿vale? Y una vez que tengo configurado todo eso, puedo obtener el nombre de la métrica actual. Rubén lo hace con el DAX name. Yo he hecho directamente el current name y le he añadido los corchetes. Para el caso, al final es lo mismo. Y luego hay una cosa, que es que si no compruebo si ya existe la métrica y ejecuto 2 veces el script, me genera la métrica con un 1, la métrica con un 2, la métrica con un 3 y la métrica con un 4. No me la sustituye. Entonces, yo lo que estoy haciendo es buscar si existe ya el nombre, y si existe lo borro. Esto es una aventura, ¿vale? Yo aquí debería comprobar algo más. Debería comprobar si esa métrica la he generado yo, y probablemente en las anotaciones añadir que es autogenerada por mí, para evitar sobreescribir métricas que haya hecho alguien a mano y que no sean esas porque se llamen igual, ¿no? Pero bueno, eso os lo dejo para vosotros. Entonces, esto es el cálculo con year to date. Le puedo añadir un case tan sencillo como copiar y pegar, ¿vale? Y le voy a decir que esto es el quarter to date. Aquí en lugar de total year to date le pongo total quarter to date, y lo único que tengo que hacer es que estas variables ya están declaradas, quitarle el volver a declararla. ¿De acuerdo? Entonces, si ahora ejecuto sobre estas dos métricas esta operación y le doy a play, y no me he colado con nada, una Los llave en algún corchetes, sitio. una llave después del último break para el switch. En el Ah, switch ok, te falta sí. el cerrar el switch. Genial, gracias. Si no, tengo siempre el plan B. Play. Del Ahí Wear. está. ¿Vale? Aquí tengo el cálculo de tiempo para year to date. Como no tiene quarter to date, no lo ha generado. Y en el caso de sales amount, si lo ejecuto, bueno, aquí me pasa algo raro. Voy a hacerlo para el número de filas, que también tengo aquí la anotación, ¿vale? Y el número de filas me ha hecho el year to date, me habría hecho el quarter to date si lo tuviese bien definido. Bueno, en cualquier caso, ya veis que podemos, bueno, me ha hecho el quarter to date y no me ha hecho el year to date. No sé si es que lo he escrito mal o vaya usted a saber qué. Vale, es igual. Al final, lo que... Es que en el quarter to date has dejado el year to date en el nombre. Ah, Y ahí se está como creo que sustituyendo el. sí, eh, Es que está borrándomela hacerlo y en vivo, creándomela de hacerlo en nuevo. vivo pasa lo que pasa. Hacerlo en Exacto. vivo. Entonces, cuando improvisamos, pasan estas cosas. Bueno, al final podría hacer eso, le puedo añadir el último paso, que es el last los últimos 12 meses, el last 12 months, O y todo el ahora patrón, toda la lista de patrones que hemos puesto. Es un case sí, detrás de otro case o de los case que queráis, ¿no? eso es. Incluso lo que tú has hecho del crecimiento, yo podría tomar varias decisiones. Podría tomar las decisiones de anotar mi métrica year to date para que a su vez me haga el year to date, o sea, el previous year para que me haga el year to date, y así tendría el year to date del previous year, pero tendría que hacerlo en 2 pasos. O puedo poner aquí year to date guión bajo previous year, de tal forma que me lo genere de forma directa. Eso ya es a decisión del consumidor. En cualquier caso, déjame seleccionar varias. En cualquier caso, como estamos diciendo, ejecuto la métrica y ahí tengo esas métricas creadas específicamente tal y como hemos definido en nuestros metadatos. ¿Vale? Creo que con eso podemos darnos cuenta de que en base a metadatos dentro del propio modelo, ahora os enseñaré dónde están, se pueden hacer todo este tipo de cosas. Y hay una cosa más que en la charla de la Power Platform, perdón, del grupo de Telegram de noviembre, eh, nos estuvieron hablando de los tooltips, de cómo hacer la parte de autodocumentación. Y a mí me pareció súper interesante algo que es relativamente sencillo. Bueno, es muy, muy sencillo, pero que
que nos genera trabajo siempre, que es qué significa ventas en mi caso, o qué significa número de filas en mi caso. Porque siempre hay criterios de negocio que tú puedes poner. Entonces lo que he hecho es, aquí dentro del número de filas, además de añadir la anotación a TimeCalc, he añadido una anotación tooltip en el que he puesto cuál es la descripción. Esta métrica muestra el cálculo de filas sin tener en cuenta el no sé cuántos porque bla, 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 bla. En fin, lo que es la explicación de lo que es la métrica, autocontenida dentro del propio modelo. ¿Sí? Entonces, he añadido esto que me toma las anotaciones de tooltip y si existe me va a crear una métrica que se va a llamar tooltip. ¿De acuerdo? Así pues, si ahora vuelvo a ejecutar este contra la métrica, aquí tengo una métrica que es filas tooltip, ¿vale? Y el número de filas tooltip, cuando grabo esto dentro de mi modelo y me vengo a mi Power BI, lo tengo aquí, tengo toda esa métrica y ahora tengo aquí el filas tooltip que se ha generado mal porque, vale, se ha generado mal porque no tiene las comillas, ¿vale? Fijaos que lo que ha pasado es que esto debería ser Con así. comillas. Perdón. Con Se me comillas. cambia el teclado entre el español y el inglés, cosas de estar siempre conectado a terminal server, ¿vale? Entonces esta sería la métrica correcta, no la he hecho y esto, aunque parezca que me ha fallado, lo he hecho a propósito porque los que no estéis muy acostumbrados a C#, esto es un infierno, porque dice, a ver, ¿cómo pongo yo una comilla simple? Pues se me quedaría así, ¿no? Pues simplemente tenéis que escaparla, ¿vale? Con esta variable, y entonces es esta comilla escapada para que me genere una comilla simple más esa comilla escapada, ¿vale? Vuelvo a ejecutarla. What? La otra Más. más, el otro más. Menos mal, Rubén, que estás aquí, porque mira que se pone uno torpe. Vale, es mejor que eso lo haga dentro de filas Correcto. tooltip, no de la que no es. Ok, y ahora cuando grabo, de acuerdo, y me vengo aquí, pues esta métrica ya la había corregido yo y parece que no lo he hecho, pero realmente me lo ha corregido el propio modelo y ahora sí me la traigo como un tooltip y la pongo, pues no sé, en una tarjeta, pues aquí tengo el valor de lo que hay o bien puedo simplemente cuando yo ponga el número de filas, ¿dónde estás, corazón? Número de filas. Yo arrastro mi métrica número de filas y aquí en los tooltip, ¿dónde estás? Le digo filas tooltip de tal manera que cuando me pongo encima, una de las cosas que me muestra es la descripción me dice el número de filas y debajo me dice cómo se ha generado esta descripción. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos de tiempo, Ya Rubén? está, ya nos hemos pasado 3 minutos. Otros 3 Así minutos. que De- enseña a Miguel en la charla de esta tarde en el de Murcia, que vamos a hablar mucho de rendimiento, DAX Studio y demás. Vamos a hablar también de uno de los puntos que salen, que es el Performance, el Best Practices Analyzer. Simplemente para que sepáis cómo se ejecuta, lo vamos a ejecutar luego y vamos a explicar el porqué de algunas de ellas en el Tabular Editor, ya que lo tienes tú compartido, Miguel. En el Tabular Editor, en Tools, tenéis el Best Practice Analyzer, que os lanza una serie de reglas. Si tenéis reglas, os las vamos a enseñar después, para deciros pues algunas métricas que, bueno, que no van a funcionar tan bien en cuanto a rendimiento o buenas prácticas de relaciones bidireccionales y demás, ¿vale? Estupendo, porque me he comido tu tiempo de esta demo, ¿no? No, está todo bien, está todo bien. Muy bien, pues nada, hasta Y aquí. si queréis podéis alargar un poquito, que tenemos el tiempo este del coffee que podemos... Si queréis contar alguna cosita, no hay problema, ¿eh? Bueno, simplemente por dar una pincelada de lo que Ujú. íbamos a enseñar, ¿vale? Del Best Practices Analyzer, esto es el último trocito que nos quedaban, es una mini demo. Básicamente es una de las herramientas, o sea, una de las funcionalidades que tiene Tabular Editor y que hay una serie de repositorios con diferentes reglas. Ya hay un repositorio oficial de Microsoft que lo han subido en esta URL, que os voy a pegar enseguida porque aquí en Tools, si le decimos un manage, queremos Best administrar Practice las Analyzer reglas, Rule. le decimos añadir. Podemos añadirlo de una URL y esta URL, que es la oficial que están manteniendo desde Microsoft y que podemos refrescar cada vez que añaden nuevas reglas, le decimos OK
¿vale? Podemos lanzar esto directamente con estas nuevas reglas, ¿no? Y volver a refrescarlas y demás, ¿vale? Esto, básicamente, lo que nos dice pues son diferentes pues, temas de rendimiento, temas de nomenclaturas, y hay algunas muy, muy interesantes, ¿no? Por La ejemplo, primera. la primera. ¿Por qué dice eso? Dice no uses tipo de datos flotantes. ¿Por qué? Lo que contó ayer de Vertipack, Rubén, la velocidad, el rendimiento que te da Power BI, Análisis Services Tabular en general, viene derivado del hecho de que es capaz de comprimir mucho. ¿Qué pasa con los números float? Porque son números así de largos porque tienen una precisión brutal. Para el peso del producto yo no necesito esa precisión. Yo podría redondear a eso como un número con 2 decimales y el número de valores distintos que tengo dentro de Product Weight se reduciría dramáticamente, ¿vale? Por lo tanto, una buena práctica en esos 3 campos que tengo ahí sería cambiarle el tipo de datos a un tipo de datos con el número de decimales que quieras, de tal manera que te ahorras un montón de espacio que además no estás usando, ¿vale? Por eso es una guía de buena Y práctica. lo mejor es que le puedes hacer botón derecho, generar el script, ¿Que lo arregla? te lo copia y aquí lo pego y ya te genera en Tabular Editor el script que te arregla esto, ¿vale? Entonces le hacemos aplicar y ya vais a ver que el data type de estas 3 columnas, una de ellas era el unit discount, ha pasado a ser del float, ha pasado a ser, lo tengo por aquí, ¿dónde está? ¿Dónde? Aquí data type es un decimal, ¿vale? En vez de un flotante. Y esto, pues directamente, es decir, básicamente ir aplicando todas las reglas. Otra interesante que ya hemos hecho, la del is available MDX, ¿vale? Ya lo hemos mostrado cuál era la ventaja y demás. Directamente aquí te ejecutaría el script y lo podríamos ejecutar. Otra interesante, la del autodate que vimos ayer, ¿no? De eliminar todas esas tablas que genera Power BI con los calendarios de tiempo, que son totalmente ineficientes, totalmente en contra de las buenas prácticas y que No pueden liar a más de uno. personalizables y absolutamente infernales, y además que te pueden generar un problema gordo. Yo he visto modelos que la tabla de tiempo ocupa 10 veces más que todo el modelo junto, la autogenerada. ¿Por qué? Porque tú tienes una práctica que dice, tengo dimensiones lentamente cambiantes y el desde se lo pongo en el 1 de enero de 1752 y el hasta se lo pongo el 31 de diciembre del 9999. Y él te genera una tabla de tiempos para que arrastres por fechas altas desde el 1752 hasta el 9000 con millones de filas. Ayer lo vimos, el modelo inicial ocupaba 200 megas en memoria, pero solo por estas tablas el modelo inicial ocupaba 1,5 gigas en memoria. Es decir, ya no lo podías subir al Power BI Pro, al Power BI Service con tu licencia Pro. ¿Vale? Ayer hicimos esa parte, por si queréis verlo, en la grabación la van a subir pronto, pero vamos, sería por lo que te dice, borrar estas tablas. ¿Vale? Tampoco vamos a gastar mucho más tiempo porque vamos a ver 3 o 4 más esta tarde, como lo de utilizar la función divide para dividir, las variables y demás. Otra, por ejemplo, que podría ser interesante comentar ahora, que vimos ayer también en tema de almacenamiento, reducir el número de columnas calculadas, ¿vale? Pues ya Esto, lo esto vimos ayer, ayer. esto ayer me preguntaban, porque sabes que yo me pongo muy cansino en el grupo de Telegram y en tal, con que no es una buena práctica crear tablas calculadas en DAX ni columnas calculadas, y me encanta que esté en el Best Practice Analyzer, porque así no parece que estoy loco y que soy un neurótico de las tablas calculadas y los Correcto. grupos calculados. Sí, al final todo hay que llevarlo a Power Query y al origen. Cuanto menos creemos con DAX este tipo de columnas, ya vimos ayer por qué, ¿no, Miguel? Así es. Compresión, no se tienen en cuenta a la hora de comprimir, por lo tanto se comprimen peor. Y estamos siempre, Miguel y yo, con el tema de rendimiento, 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 pero es que muchas veces llegas a ese punto muy, muy rápido, ¿vale? Y es algo que hay que tener en cuenta y cuanto antes lo sepamos, mejor. Y no con muchos registros, ¿eh? En fin, yo he visto modelos relativamente pequeños en clientes grandes que no funcionan bien y no funcionan bien porque no se han seguido 4 buenas prácticas. Bueno, por eso y porque te has complicado la vida en el modelado. Pero bueno, eso es otro tema. Y nada, estamos en el Virtual Coffee ahora. Si hay cualquier pregunta, y además estamos como en casa, es decir, entiendo, Pablo, que se puede abrir el micro y pueden preguntar. Claro que sí, sí, sí. Es la idea, Y ¿no? Que sea participativo y que cada persona
abra y hable. Y que no os dé vergüenza, que aquí no hay pregunta tonta. Hay solo pregunta que te queda así, dentro para siempre. Mejor hacerlo. El contacto, por si si no os apetece preguntarla ahora, o surge justo el lunes la duda, pues aquí tenéis el mío, como hemos dicho, o si no en el canal de Telegram, que también está Ricardo, está Fran, está Ana María, está todo el mundo resolviendo un montón de dudas todos los días, y el de Miguel, ¿vale? Y bueno, estamos por aquí, Miguel y yo ahora, por si tenéis cualquier pregunta, pues muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido súper interesante y bueno, al final nos tenemos que apoyar en estas herramientas pues para ser más eficientes, ¿no?, en el desarrollo y para mejorar también la mantenibilidad de los sistemas, porque si no al final se convierten en un poquito en monstruos y, y son difíciles de mantener. No sé si tenemos alguna pregunta. Daniela, ¿alguien por aquí? No, ¿verdad? A ver, tenemos una pregunta, ¿no? De Andrés. Sí. Nos comenta, bueno, qué ruta recomendaríais para avanzar en el conocimiento y manejo del Tabular Studio. Yo te diría que primero piérdele el miedo, instálatelo. Eso es la primera de los pasos. La segunda, en la propia web del Tabular Editor, vas a tener un montón de snippets de código ya prefabricado, como decía Rubén, que además creo que lo tenemos en el material, ¿verdad, Rubén? Sí. Vas a tener Mientras comparto pantalla y lo muestro. Eso es. Vas a tener un montón de snippets de código ya precalculado que simplemente copias, pegas dentro del Tabular Editor y ejecutas, ¿vale? Ahí se llama Useful Snippet. O sea que, entonces, crear medidas de columnas, generar time intelligence, parte de todo lo que hemos hablado, pues ahí lo tienes y te cuenta cómo hay. Para mí solo hay una cosa que es un poco obtusa en Tabular Editor y es por mi mente cuadriculada. Abre el Tabular Editor, Rubén, un momentito en la parte de Advanced Scripting. Sí, mirad, grabar el script no es darle al botón grabar. Eso es cierto. ¿Vale? Y eso a mí la primera vez me volvió loco como una cabra. Eso graba, pero no hace lo que tú crees que hace, ¿vale? Eso graba este ficherito en un fichero externo y no sé qué cosa. Si tú quieres grabar este snippet y que te aparezca en Custom Action, hay que darle al más, ¿vale? Entonces, quitado esa cosa que nunca logra entender por qué, todo lo demás te va a resultar sencillote. Lo bueno es que luego genera por debajo un fichero, también esto, que Sí, lo puedes ahí lo compartir está. con cualquier persona en esta carpeta, ¿vale? Pues si estamos en entornos de trabajo en equipo, dentro del mismo modelo, pues todo el mundo puede utilizar las mismas patrones, mismas métricas, mismas acciones y demás. Bien. Y ya el resto, que pues ver los vídeos que hemos ido haciendo, ¿no? Ahí estamos sacando vídeos en diferentes conferencias. Ricardo tiene un par de vídeos, Ricardo Rincón tiene un par de vídeos en YouTube. Hizo uno muy bueno en la conferencia que hicimos del canal de Telegram, Que está también colgado. que Sí. también está también colgada por aquí. Vamos a ver si lo tengo. Mira, y también está este de Power BI, los scripts, ¿vale? Entonces, hay 3 o 4 vídeos Lo que bueno ya tenemos. de los de Ricardo es que están en castellano y no tienes que lidiar con el inglés. Correcto. ¿Vale? He visto por aquí a Pau Sempere antes. Pau, Sí. ¿cómo estás tan guapo, hijo? Pues la lenteja de mi madre, creo que es. Hacho, qué tío. ¿Cuánto tiempo sin verte? Míralo, y en manga corta. Yo aquí estoy helado como una llave. Miguel, pero es que tú eres un tío sensible, tú eres un tío que, en fin. Así es. Este vídeo. Eso es. Saca provecho. No, este no. Ah, no, este no. Ya se me. Perdón. Aquí. Multiplica tu productividad por 100 con el script avanzado de Tabular Editor. Eso es. Ese es uno. Hay muchos. Pégalo Sí, ahora pego 3 o 4 porque yo también subí uno en otra conferencia. Hicimos también otro en la maratón, Miguel, tú y yo. O sea, hay varios. Y aparte, si no, ya pues a vídeos en inglés, incluso del creador de la herramienta. Vamos a pegar las URLs por aquí. Aquí, como comentabais al principio, también lo que anima mucho a utilizar el Tabular Editor es cuando te peleas con un modelo que cada vez que metes una medida nueva tarda la vida
en refrescar, entonces dices, necesito otra cosa porque así no, no se puede vivir. Efectivamente. El tener que echarte a café para decir, bueno, voy a levantarme, porque es que o me levanto o estampo el portátil ahí en la pared de enfrente. Eso es. Una transición natural. Del tema de relaciones que lleva Tabular Editor, ¿lo habéis utilizado alguna vez para algo? Yo, Sí, la verdad es que... sí, a ver, yo lo he utilizado para crear relaciones al vuelo en modelos en los que no existían, pero no lo he hecho nunca programáticamente, no me he entretenido en eso, se puede hacer también, ¿vale? Uh-huh. Para poner otro criterio, por ejemplo, en mi caso estuve pensando y al final no lo he hecho. Cuando nosotros generamos en Verne, cuando yo genero modelos automáticamente con una herramienta que tenemos, lo que hacemos es que las claves subrogadas en las tablas de hechos se llaman id-sk, no sé qué cosa. Y la clave primaria en la otra tabla se llama sk, ese mismo no sé qué cosa. Entonces, teniendo ese nombre, podría crear las relaciones al vuelo directamente igual que lo hace él a través de los nombres. Insisto, no lo he implementado, pero me tenéis en Twitter si alguien tiene alguna nomenclatura parecida y y no le sale, que me lo puede decir que lo hago con mucho gusto. Al final lo de las relaciones es igual. Si Es igual que todo. trabajas en algún modelo con metadata por ficheros y demás, por ejemplo, en mi equipo una de las cosas que hacemos, tenemos un sistema de generación de agregaciones, que eso es para una charla que vamos a dar este año, de automáticas, y cuando generas una tabla automática de agregaciones, la tienes que enlazar. Y si todo lo hacemos automático, no vamos a hacer las relaciones manuales. Sería como, Sí. joder, ya que te la marcas bien. Entonces, pues lo mismo que hemos hecho antes con un JSON y tal, pues puedes generar las relaciones al vuelo y añadir una relación al vuelo de Tabular Editor. Luego me dice Miguel a mí que soy el loco, ¿eh? Madre de Dios, bendito. Escucha, lo de las agregaciones, Pau, cuando lo veas, adiós cariño, que se va mi mujer. Adiós, Miguel. Lo de las agregaciones, Pau, cuando lo veas, es una flipada. O sea, yo estoy deseando, además, de dar esa charla con Rubén, porque estuvimos hablando hace mucho tiempo de eso. Esto hay que hacerlo automáticamente. Incluso pensamos en hacer una herramienta de comunidad que lo hiciera y no sé qué cosa. Y yo te juro que es una absoluta bendición, porque es lo que se hacía antes en análisis service multidimensional. Es que es lo que estaba pensando, que es el mismo concepto. Lo que pasa es que ahora ya no se llama, ya no lo haces con ¿cómo era aquello? ¿El bits? Sí, no, madre Dios, ¿hace cuánto tiempo aquello? El Business Intelligent Development Studio. Espera, Miguel, tengo una cosita gustan para los ti. ACLTs, los acrónimos largos de 4 letras, ¿os gustan? En la sesión tengo una perlita para ti, Miguel, porque voy a hablar de ProClarity ¿En serio? y de Performance Point Services. ¿Pero qué necesitas? Performance Point Services. No, que Creo que hemos vuelto al 2010. Sí. Es que yo con lo del confinamiento echo de menos mi juventud y claro, digo, voy a sacar cosas que me recuerdan a aquella época. Sí, que eres muy mayor, ¿no? Yo creo que eso no tendrá ni soporte ya. ¿Qué? No, a ver, voy a poner un pantallazo, no se me ha ocurrido hacer una demo. A ver si os pensáis que no, por Dios. Dios, ProClarity, cuando se lo cargó Microsoft, como qué decepción, ¿no? Todos ahí buscando lo que tenemos ahora en Power BI de casa, ¿no? El Tree View este. No me revientes la demo, Miguel, que eso es lo que voy a contar. Mira, ahí les dejé un... Buen día, disculpa. Ahí les dejé un link que estaba por decirle a Rubén y a Miguel, pero aprovecho que estoy aquí y les digo a todos. Este señor, después de Daniel, es el que escribe cosas más interesantes de Tabular Editor. Ese que está ahí, el en Ambiai.com, seguro lo conocen. Es un señor de Microsoft. No me acuerdo el nombre de él, pero es como un cofre del tesoro lo que tiene ahí en el blog. Ese que les puse, por ejemplo, no lo tiene más nadie, que son snippets para hacer búsquedas en el buscador que tiene arriba el Tabular Editor con LinkU. Y bueno, las ves y flipa. O sea, vamos a buscar, no sé, funciones DAX que usen tal instrucción. Entonces tiene uno ahí un ejemplo que yo ni sabía que voy a llegar hasta ese nivel. Yo he visto alguna métrica, no recuerdo dónde, en el que para ver qué cosas no usas, ¿no? Para esas métricas que no usas, que las tienes ocultas y tal. El Power BI Documenter. Eso es. Pero este es para buscar en el buscadorcito que tiene Tabular Editor arriba. Esto es... Y bueno, este señor fue el que escribió las métricas esas que publicó Microsoft de Best Practice, las reglas, este mismo. Entonces, es un cofre del tesoro ahí, denle un ojo para que vean, y tiene otras cosas de modelos tabulares y todo.
Yo hasta le escribí dándole las gracias. Mira, no sabes cuánto tiempo me ahorraste. Qué bueno. Está muy bueno. Gracias, Ricardo. Buenísima la charla, de verdad. Espectacular. Gracias. Pues Muy nada, bien. chicos, seguid. Pau, Sí. yo me tengo que perder tu charla porque si no, igual hago el ridículo sin diapositivas para la de esta tarde, porque es que ya no ha dado tiempo a más, así que... Siempre puedes hacer la de nuestro compañero Dani Seara, de hacer Dynamic PowerPoint, que es hacer las slides mientras dar la charla. He estado pensando en eso o en la otra que tuvimos en un summit de ponerte diapositivas, el título de la sesión, agenda y que ponga demo y luego que ponga gracias. Gracias. Y ya está. Y así, así tendría las diapositivas hechas. Pero a ver, dices esta tarde, Miguel, pero dentro de 3 horas y media. por eso te digo que chao, que si no... Esto luego se queda grabado, además. Pero Miguel, voy a contar cosas de Python, que es lo que te gusta a ti. Sí, me te lo vas a encanta. perder. Me encanta Python. Hemos vuelto a los años 70. Python es como COBOL, ¿vale? Si no alineas bien, no funciona. Vamos, no me jodas. No, es mejor R que está orientado a Es un funciones, lenguaje que no tiene ni herencia. Es como sí. Fortran. Pero, hombre, Luego menos mal que no está Fran Muyor, porque luego, cuando yo diga que me gusta Python, me saca el vídeo. Sí, te graba. Si lo pegas con el otro de que no te gusta M. Bueno, familia, Bien, muchas oye, gracias. muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Chao. Hasta luego, adiós.